Hola, el objetivo de esta tutoría es compartir contigo una noticia que ha aparecido en Redacción Médica esta tarde y ver un poco los efectos que pueden tener si realmente el Ministerio modifica el número de preguntas del examen MIR. A media tarde apareció en la versión de Redacción Médica en Internet esta noticia en la que, citando fuentes del Ministerio, habla de la intención del Ministerio de aumentar el número de preguntas en 25, de forma que pasaríamos a un examen MIR de 200 preguntas más 10 preguntas de reserva. En el interior de la noticia no se aclara nada sobre el posible aumento del tiempo dedicado al examen y sí se confirma que continuarán las preguntas vinculadas a imagen y continuarán las preguntas con 4 opciones de respuesta. Bueno, lo primero que sentimos, lo mismo que vosotros, es esto, sorpresa, y después de haber hecho un esfuerzo titánico este año en menor tiempo, porque sabes que el examen MIR último fue a finales de marzo, hemos tenido menos tiempo que nunca para preparar los simulacros. Ya los hemos preparado todos los del curso intensivo y nos habría encantado haber podido incorporar esto en el diseño, pero es lo que hay y aunque todo cambio genera incertidumbre, en este caso pensamos que el cambio anunciado es positivo. ¿Por qué? Porque la pregunta del millón, la pregunta central de todo esto es: ¿son suficientes el modelo anterior de 175 preguntas, el que el Ministerio ha tenido en las 2 últimas convocatorias, para medir de forma precisa el nivel de conocimiento de cada uno de los aspirantes? Desgraciadamente la contestación es no. ¿Cómo sabemos esto? Pues a través de las mediciones que hacemos en las mismas personas a lo largo del curso con exámenes del mismo grado de dificultad, y vemos que sus puntuaciones no son estables, tienen movimientos hacia arriba y hacia abajo que llamamos variabilidad individual. De forma que en el curso pensamos que un examen con pocas preguntas, con pocas casillas donde colocar a los aspirantes, evidentemente genera más empates, más personas por casilla, y esto, el fenómeno de variabilidad individual, el efecto de una pregunta hacia arriba o hacia abajo, pues genera esto más cambios en el número de órdenes, por lo tanto genera más ruido. Así que pensamos que la decisión de aumentar el número de preguntas, una vez que se confirme oficialmente, pues nos parece una buena cosa, y de hecho esto desde el curso MIR Asturias siempre hemos abogado por el mayor número de preguntas posibles, de forma que para nosotros lo ideal sería un examen MIR del estilo del examen americano, del USMLE, que de forma que se hagan preguntas a lo largo de varios días consecutivos para acumular un mayor número de preguntas. Por ejemplo, pues el equivalente a 4 exámenes de MIR en 4 días consecutivos, y hacer una puntuación que fuese la suma de todos o bien el promedio de las puntuaciones de esos exámenes. Con eso reduciríamos algo de ese ruido inherente a este tipo de pruebas a nivel individual, aunque a nivel poblacional el examen funciona bien y separa esto pues relativamente bien por niveles de conocimiento. Bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar en la tutoría? Lo primero, la fecha del examen. Luego, la estimación del efecto que va a tener el aumento del número de plazas que ha anunciado el Ministerio. No sabemos todavía si habrá un aumento en el número de presentados como consecuencia de ese aumento de la oferta de plazas, pero hemos hecho nuestras estimaciones que queremos compartir contigo. ¿Cuál va a ser el efecto del aumento del número de preguntas anunciado en Redacción Médica? ¿Habrá un aumento de tiempo? ¿Qué efectos tendrá en número de orden, que al final es lo importante, que es con lo que se cogen las plazas? ¿Qué efecto va a tener en el modelo de posicionamiento que llamamos GPS-MIR? ¿Qué efecto va a tener en el establecimiento de objetivos individuales, tanto escalonados como a nivel personalizado? ¿Qué efecto va a tener en los simulacros? Y, finalmente, ¿cómo debes afrontar estos cambios? Comenzamos con el primer apartado, la fecha del examen. Queremos felicitar al Ministerio por haber vuelto a la forma habitual de comunicar y tiempos de comunicar la fecha del examen. La fecha del examen es central en la preparación y ha aparecido en prensa de una forma temprana este año la intención del Ministerio de volver a las fechas normales y que ha establecido en el último sábado de enero. 29 de enero de 2022 será la fecha de examen
es una buena noticia. También ha salido información sobre que la convocatoria quieren publicarla en el BOE a principios de septiembre. Recuerda tener preparado en estas semanas que te quedan tu identidad digital y tu firma electrónica para que en el tiempo que dé el Ministerio para inscribirte tengas todos los papeles. Tienes información en la página web en forma de vídeos y en forma de PDFs que puedes consultar. Sobre el aumento del número de plazas. Pues bueno, el Ministerio ha comentado también en una nota de prensa, que es esta que tenéis aquí, lo mismo que la intención de fijar la fecha del examen, la intención de aumentar el número de plazas. Ya sabéis que todo esto no es oficial hasta que no se publica en el BOE, pero la fuente es el Ministerio. El número de plazas que quiere ofertar para médicos es de más de 8.000, 8.188. ¿Qué es esto? Pues el récord Guinness de toda la historia del examen MIR. Así que es una muy buena noticia para los opositores. Significa un aumento del número de plazas para médicos de un 2,5% de la oferta del año pasado, que ya fue históricamente alta. Como se mantiene el número de plazas para el cupo de médicos extranjeros extracomunitarios en un 4% y hay más plazas, el número de plazas que se pueden adjudicar los extranjeros afectados por el cupo sube de 320 a 327. Así que el aumento del número de plazas hace cambiar el examen y es un cambio favorable para los opositores. Ahora, ¿cuántas personas vais a realizar el examen MIR? Pues eso nadie lo sabe. Y en este momento no tenemos más que las estimaciones que podamos hacer en base a series históricas. Y acordaros que el año pasado hubo un cambio de paradigma. El examen llevaba escalando el número de presentados un número importante de años, pero el coronavirus, entre otras cosas, provocó un cambio en esa tendencia y así el examen del año pasado lo realizaron en torno a 13.330 personas, 13.332 creo recordar. Bueno, ¿cuántos estimamos para este año? Pues un crecimiento de, que no llega a 1.000, pero de 900 y pico, de forma que estamos estimando una población MIR de presentados de 14.300. ¿Cuándo podremos ajustar esto? Pues cuando tengamos los primeros datos numéricos, si el Ministerio respeta el orden anterior de la convocatoria, solía publicar los listados de admitidos provisionales en noviembre. En ese momento, aunque sean solo admitidos provisionales, podremos tener una idea sobre si el número sube o baja. Ahora, estamos estimando, por lo tanto, un número de personas presentadas al examen grande, aunque sin llegar al récord del año 2018. 2019, aunque sí un crecimiento sobre el año pasado. Fijaros cómo el año pasado se dobló la gráfica y la estimación de este año pues nos colocaría en un nivel similar a este otro MIR. Pero bueno, todo esto son estimaciones matemáticas que se basan en un crecimiento, aproximadamente de la mitad de los que crecen estimamos que sean españoles y la mitad extranjeros. Hemos visto en las publicaciones del Ministerio, que es otra cosa que nos ha gustado, que el Ministerio ha publicado en los tiempos habituales el análisis del examen MIR anterior en su sede electrónica y de ese análisis que ha publicado simultáneamente 2019 y 2020 hemos podido constatar información que no está disponible en las listas de resultados, como es el número de españoles recién graduados presentados, que es el grupo más poderoso a la hora de sacar buenos resultados en el examen MIR. Pues bueno, ese grupo permanece relativamente estable en los últimos años, así que no pensamos que haya un incremento de españoles recién graduados, y ese incremento de españoles pensamos que pueden ser de los otros subconjuntos de médicos especialistas, recirculantes, etcétera. Médicos repetidores o no del examen MIR. Y también estimamos que puede haber un ligero aumento de el número de extranjeros que realizan el examen. Pero todo esto es teórico y esto no sabemos qué va a ocurrir. Sí sabemos de la ecuación el número de plazas, no sabemos el número de presentados. Si el número de presentados finalmente se parece a lo que estamos estimando, pues las referencias volverán a cambiar, cada año cambian. Habría un 7,2% más de presentados para un 2,5% más de plazas, y eso haría el examen MIR ligeramente más exigente que el año pasado. En cuanto al ratio de presentados por plaza, el año pasado se alcanzó el 60%, un nivel superior y mejor para el opositor que lo que hemos visto
en los años sobre todo 2018 y cercanos al 2018, que es un poco el pico de examen más difícil para conseguir los objetivos de los últimos 5 años, y estaríamos en un porcentaje de presentados por plaza aproximadamente el 57%. O sea, mejor que los años anteriores, pero peor que el año pasado, siempre y cuando el incremento de presentados sea superior al incremento de plazas, que ya sabemos que será de un 2,5%. Así que más exigente o menos exigente, el tiempo lo dirá dependiendo de cuántas personas hagáis el examen. Ahora, vamos a desgranar un poco el efecto de la noticia, de la intención de aumentar el número de preguntas del examen. Lo primero, esto nos sorprendió porque ya teníamos todo hecho, pero esto enseguida nos pusimos a trabajar, a pelear los datos y evidentemente todas las comunicaciones que habíamos hecho cuando el Ministerio redujo el número de preguntas de 225 a 175 iban en contra de nuestra opinión, en contra de ese movimiento, y ahora lo que tenemos que hacer es apoyar ese movimiento de aumento de 25 preguntas del examen, de forma que respecto a la convocatoria del año pasado habría 25 preguntas más y un 14%, lo que significa un 14% más de preguntas en el examen. Eso va a provocar que todas las referencias de puntuaciones netas cambien, aproximadamente ese 14%. Esos son los últimos 5 exámenes de MIR convertidos al paradigma de 175 preguntas. Ya sabéis que solo han sido los 2 últimos, es decir, 2020 y 2019, de 175, pero hemos convertido matemáticamente los anteriores también, de forma que aquí de un vistazo veis lo que es MIRes de distinto grado de dificultad, de distinto número de presentados, pero todos con 175 preguntas. Esto es lo que habría ocurrido si esos exámenes hubiesen tenido 200 preguntas. Como veis, las curvas se amplían, o sea, amplía la base y cae el vértice de la curva, la zona donde hay mayor número de personas en un intervalo de 10 netas, y se va hacia adelante. Si lo vemos de forma combinada, bueno, estos son 10 gráficas de 5 años con los mismos colores para 200 y para 175, pero para aislar el efecto y poder verlo mejor vamos a referirnos a los 2 últimos años. Aquí tienes en azul, en la línea continua, el resultado real del MIR 2019 y el resultado simulado para un examen con 200 preguntas, donde el pico nos bajaría de casi 2.000 presentados en la zona de máxima densidad, pues bajaría, pues no llegaría a 200, pero esto casi si se aumentase el número de preguntas. O sea que en un examen con mayor número de casillas va a haber menor densidad en cada casilla y por lo tanto menor número de empates, empates en relación con el examen. Ya sabéis que el Ministerio cambió en 2019 también el baremo, modificó un baremo en una escala que iba de 1 a 5 con 4 decimales a una escala que va de 5 a 11 con solo 2 decimales, y ahora hay muchos más empates en puntuación total, que es al final lo importante, porque es lo que te permite conseguir el número de orden que en el sistema anterior. Pero bueno, no es el momento de hablar del baremo, estamos hablando de las netas, y ya ves que el efecto que va a dar es un examen con menos empates y con puntuaciones más altas, porque hay mayor número de preguntas. Si lo vemos en el examen del año pasado, en línea continua es el examen de 175 preguntas y en línea discontinua la estimación de las puntuaciones que habrían sacado esas 13.300 y pico personas presentadas al MIR 2020 si hubiese tenido 200 preguntas. Así que esto nos va a cambiar la referencia a la que estás acostumbrado a medirte. Es decir, pues al final la longitud es la misma, pero la referencia no es lo mismo en metros que en pulgadas que en yardas. Y al final pues tenemos que reaprender dónde estamos y a dónde vamos con la escala de medida que vaya a utilizar el Ministerio. Bueno, ¿habrá un aumento del tiempo? Pues no lo sabemos, no se ha comunicado, pero pensamos que lo normal es que sí hubiese. Si mantienen el tiempo de forma pues homogénea a lo que tenían el año anterior, un examen de 185 preguntas con 4 horas y mantienen ese 1,3 minutos por pregunta del año pasado y el anterior, pues nos iríamos a un examen más largo. ¿Esto de cuánto tiempo?
pues si se incrementa un 14% el número de minutos, pues aproximadamente, y en números redondos 4,5 horas. Pero esto os lo pongo entre interrogantes porque no ha sido comunicado en ninguna noticia, o sea, depende de o sea, no tenemos ninguna información de la intención del Ministerio. Pero en principio lo normal sería que tuvieseis más tiempo para realizar el examen, aunque no tanto como cuando el examen era de 235 preguntas, donde se disponía de 5 horas. Así que pensamos que a nivel individual, es decir, del tiempo estimado, o sea, que tienes que pasar en cada pregunta, como promedio, permanecería probablemente igual. Efectos en los números de orden. Pues bueno, ya esta es la pirámide que resume el comportamiento del MIR 2020 con las distintas zonas, esto de números de orden, la zona de nota de corte, la zona con número de orden pero sin plaza, el agotamiento de la última plaza de medicina de familia en 9.845 y la zona de confort con números de orden inferior al 4.000, porque en el 4.000 este año solo se habían agotado 5 de las 44 especialidades. Y en el otro lado de la pirámide tenéis las netas necesarias con un expediente promedio en torno a 7,35 para conseguir esos números de orden en el MIR 2020. Pues bueno, ¿cómo se cogen las plazas? Por números de orden. Ahora, las netas necesarias para el número de orden van a cambiar si cambia el tamaño del examen, pero los números de orden no cambiarán. Ahora, ¿cuál será o dónde irá el agotamiento de la última plaza? Pues no lo sabemos. En principio, si hay más plazas, debería irse más allá, pero la verdad es que el año pasado nos sorprendió. Esto nos sorprendió favorablemente en el sentido que se fue el agotamiento a un número de orden más alto de lo que esperábamos, así que no nos atrevemos a pronosticar un agotamiento superior a este número de orden, y de hecho en las referencias que estamos utilizando en el curso, siempre de forma un poco conservadora, estamos utilizando un 9.400. El año pasado, por debajo del 3.000 solo se habían agotado 4 de las 44 y por debajo del 4.000 solo se habían agotado 5 de las 44, así que tener un número de orden 4.000, ya sabéis, es un número de orden excelente. Así que ojo, durante la preparación el opositor tiende a pensar en netas, pero lo importante no son las netas, lo importante son los números de orden. Y en Curso Mir Asturias tenéis desde el inicio del curso, si habéis cogido la modalidad más larga de 17 meses, desde septiembre del año pasado, habéis tenido referencias en números de orden. Esta es la gran diferencia. La referencia importante es de número de orden, porque es el número de orden con lo que se consiguen las plazas, con lo cual las referencias de números de orden no van a cambiar. Lo que van a cambiar son las netas necesarias para conseguir esos números de orden. ¿Y dónde vamos a cambiar eso? En los modelos matemáticos de posicionamiento, lo que llamamos GPS-MIR. En el modelo GPS-MIR interviene pues, varias cosas. Uno, el tamaño de la población de presentados, que se desconoce y estamos estimando en 14.300. Dos, el grado de dificultad del examen, que estamos utilizando para los simulacros un examen o estamos modelizando un examen que tuviese el promedio de dificultad de los 5 últimos MIRES. Y luego lo difícil matemáticamente es para cada persona presentada a un simulacro estimar qué número de orden tendría en el examen MIR si esto, comparado con toda esa población MIR de presentados, no es en ese momento, sino en el momento temporal del MIR, es decir, de finales de enero. Bueno, vamos a modificar el modelo de posicionamiento para adaptarnos a este cambio de paradigma, y así las referencias tenéis tachadas las que estábamos utilizando y en color negro las nuevas referencias para la nota de corte, que subiría de 54 a 62, para el 9.400 teórico última plaza de forma conservadora, que subiría de 72 a 82 netas, para el 4.000, que subiría de 107 a 122 netas, y el número 1 podría superar esto, difícil, esa barrera de 180, pero podría esto incluso superar las 180 preguntas netas. Así que todo esto lo tendremos preparado para el momento en el que cambiemos esto, cuando el Ministerio confirme esta intención, todo el sistema de preparación a exámenes de 200 preguntas. ¿Qué estimamos? El grado de dificultad, pues estábamos estimando un grado de dificultad promedio de los 5 últimos años, que en la escala de 175 era un MIR que en la mediana tenía 88,6 netas, y pasaremos a un modelo que en la mediana tiene 101,3 netas, pero el mismo grado de dificultad percibida al realizar las preguntas. Más preguntas, mayores puntuaciones netas de los examinados. Bueno, efecto en MIR objetivos.
pues evidentemente va, como tenemos de forma coherente, pues los objetivos van en números de orden, los números de orden se articulan a través de los modelos GPS-MIR con los objetivos de netas, los objetivos de netas van a cambiar para esos números de orden. Así, la nota de corte, en lugar de 54 vamos a utilizar 62 para el objetivo A, para el objetivo B, última plaza, que estamos considerando un 9.400 de forma conservadora, subirá de 72 a 82 netas. El crecimiento esperable en el curso intensivo de mediana eran 46 netas en una escala de 175, nos iremos a 53 netas en una escala de 200, con lo cual el objetivo C se alcanzará para alguien que ha empezado en 62 netas cuando tenga 114 netas. Y estos objetivos personalizados, cuando se asocian a números de orden que requieran mayor número de netas, se activarán de forma consecutiva una vez conseguido el objetivo C. Así que ya veis que las cosas siguen igual de coherentes, pero las netas cambian porque habrá mayor número de preguntas. El efecto en los simulacros. Pues bueno, vamos a adaptarnos a ese cambio de paradigma. ¿Y cuál es la idea? Pues esperar a una confirmación del Ministerio y añadir esas 25 preguntas al sistema que ya teníais. Lo primero, tranquilizaros, sois los únicos que habéis empezado, os habéis entrenado desde el primer momento con simulacros de 200 preguntas. Ya sabéis que nuestros exámenes tenían hasta ahora 175 preguntas más 25 preguntas de reserva. Pues bueno, vamos a subir a 200 preguntas más 25 preguntas de reserva y ajustaremos el tiempo, que normalmente siempre os damos menos tiempo del que os da el Ministerio, eso suponiendo que el Ministerio suba el tiempo, a 4 horas y media, nosotros haríamos los simulacros en tan solo 4 horas. Y también, por supuesto, vamos a cambiar los objetivos del curso para los simulacros, los objetivos del alumno, los sistemas de referencia, etc. Vamos a crear un nuevo estándar, ya no para un simulacro de 175, sino de 200, y eso significa incrementar el número de preguntas en todos los exámenes. Afortunadamente, el número de preguntas vinculadas a imagen que tenemos eran proporcionalmente mayor a el examen MIR que más imágenes tenía, de forma que ese hipotético aumento de preguntas con imagen lo va a absorber ya el diseño que tenemos, y lo que vamos a añadir son preguntas de la 201 a la 225. Si revertimos lo que vimos cuando el Ministerio pues usó la técnica del acordeón a la hora de plegar el número de preguntas del examen, que eso perjudicó el número de preguntas de forma relativa a las asignaturas grandes y benefició de forma relativa a las asignaturas pequeñas, porque una asignatura que tiene una pregunta no puede pasar a tener 0,8, se queda con una pregunta, y de forma que ese número de preguntas se quitaron sobre todo de la parte que mayor número de preguntas reunía del examen. Así que ahora mismo el efecto será contrario, aunque no de la misma intensidad. Habrá un incremento del número de preguntas de asignaturas grandes y probablemente mantengamos el número de preguntas de las asignaturas pequeñas que estáis viendo en los simulacros. Más preguntas, ligeramente más tiempo, con intención siempre de sobreentrenaros para compensar el efecto de los nervios el día de la prueba. De forma que ese día, o en los 3 últimos simulacros, cortaremos ese paracaídas que te frena y podrás entrenar exactamente la situación y las referencias del examen MIR real. Así que, en principio, estamos estimando un incremento en el número de preguntas de tu examen MIR y del tiempo de un 14%. Eso va a generar unos objetivos para cada uno de los simulacros proporcionalmente más altos. En rojo eran los objetivos que teníamos hasta ahora, y en verde serán los nuevos objetivos con exámenes de 200 preguntas netas. Así, si estamos esperando terminar para el grupo de español recién graduados una mediana de 105 netas, estamos estimando que ahora el objetivo con el grado de dificultad de nuestros simulacros serán 120 netas en el simulacro 33. Bueno, y acabamos con un resumen. ¿Cuál va a ser el efecto de estos cambios en tu MIR? Pues bueno, al final tú tienes un objetivo y ese objetivo está a la misma longitud de donde estás. O sea, no es más difícil. Simplemente la escala de medida cambia. Ya no son metros, son yardas o pulgadas o lo que sea. Pero al final lo que tienes que hacer, que es trabajar, sigue siendo exactamente lo mismo. Es un trabajo que realizaremos de forma interna en el curso. El MIR ha vuelto a mutar, ha vuelto a cambiar.
Si aumenta más el número de presentados que el número de plazas, puede ser esto ligeramente más exigente que el año pasado, pero esto al final la competición por las primeras 7.000 plazas pues es esto un examen muy duro, porque hay muchos españoles recién graduados con expediente de notable que se presentan muy bien preparados en todos los centros de preparación a ese examen. Frente a estos cambios solo podemos conocer la tendencia, aceptarla y adaptarnos a ella. Y es justo lo que vamos a hacer. El Ministerio nos pone este plato de lentejas, si quieres las comes, si no las dejas, y nosotros siempre nos las vamos a comer utilizando el símil de la naturaleza, donde ya sabemos que en la evolución demuestra que no sobrevive el más fuerte ni el más grande, sino el que antes se adapta. Y ya ves la velocidad de adaptación del curso como un guante a los cambios anunciados por el Ministerio. Así que no te preocupes. Claro que será posible adaptarnos en cuanto tengamos alguna referencia más, que realmente esto va a ser la posición del Ministerio para tu examen BER. Mucho ánimo y un abrazo muy fuerte de todos tus compañeros de curso Mira Asturias. Seguimos a tu lado.